Pavón. El día de hoy nos encontramos con Lida Janet Pardo, quien es abogada y tecnóloga en Sistema de Gestión de Calidad y estudiante de Administración Pública, quien nos brindará información a profundidad sobre la falsedad del documento privado. A continuación, mi compañera les brindará una Montaje judicial, correos y renuncia de Joana Aranda en proceso de nulidad electoral. El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó peritaje al CTI para establecer la autenticidad y veracidad de correos y documentos de las renuncias presentadas al Partido Conservador por parte de la demandada. Joana Aranda dentro del proceso de nulidad electoral que se adelanta en su contra por doble militancia. En la audiencia, el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya pidió al Grupo de Informática del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de Ibagué adelantar en término de 30 días las pruebas a los documentos que se aportaron como soporte de la renuncia al Partido Conservador Colombiano, para que se determine la veracidad y confiabilidad de la información aportada al proceso, presentando un informe detallado, documentado y soportado en donde se absuelvan los siguientes interrogantes. Primero, determinar la confiabilidad de la información del correo electrónico, fecha y hora de la emisión, además de la verificación del contenido de datos adjuntos y si fueron enviados a este correo electrónico, además de la identificación de los correos electrónicos receptores o destinatarios y la fecha y hora, expresó el magistrado. Por su parte, el abogado que interpuso la demanda de nulidad electoral, José Barú Tafur, contra Joana Aranda, presentó las pruebas donde demuestra que su demanda recibió el aval del Centro Democrático el 2 de mayo del 2023 sin tener en cuenta que el Partido Conservador le había pedido al abogado una certificación de fecha 26 del mismo mes, donde le confirma que hasta esa fecha la militante de su colectividad, Joana Aranda, no había presentado ninguna renuncia. De esta manera demostrando, según sus argumentos, que Joana Aranda sí se encuentra inhabilitada para ejercer el cargo. La polémica generada por la alcaldesa de Ibagué, Joana Jimena Aranda, por la doble militancia durante su campaña electoral del año 2023, tenemos algunas dudas, la cual la doctora Lida nos ayudará con ellas. Buen día, Paola y Valentina, es un gusto acompañarles en esta entrevista el día de hoy. Entremos en materia. ¿Falsificar la información de un documento constituye un delito? Sí, la falsificación o modificación de un documento público o privado constituye un delito, ya que consiste en la alteración de un documento y es carcelable. En documento público es de 3 a 6 años y en documento privado de 1 a 6 años. ¿Qué consecuencias trae para la alcaldesa la doble militancia? Según la ley 1475 del año 2011, en su artículo número 2, esta consecuencia sería la destitución de su cargo o la nulidad de su elección. ¿Quiénes investigan los delitos electorales? Como primera medida, la Registraduría Nacional del Estado Civil y, dependiendo el grado del delito, las autoridades competentes. ¿Qué debemos hacer si somos víctimas o conocemos algún delito o irregularidad electoral? Como ciudadano colombiano tenemos todo el derecho y el deber de denunciar ante las autoridades respectivas, ya sea de manera presencial o de manera anónima a través de la página web de la URIEL. ¿Cuáles son los delitos más recurrentes en nuestro país? Los delitos más recurrentes son el trasteo de votos, la presión al votante, la restricción de las cédulas de ciudadanía, la denegación de las inscripciones de la cédula, la alteración en los resultados de las votaciones, entre otros. Doctora, según su opinión, ¿usted cree que la alcaldesa ibaguereña Joana Aranda debe ser destituida de su cargo? Creería que la destitución del cargo es un argumento, digamos, un poco inapropiado y no es jurídicamente viable, pues es un proceso que debe llevar un curso y un juez será quien determine esa respuesta. Muchas gracias por su acompañamiento. Gracias.